Ahí empezó a grabar. Bueno, bien. Yo, si antes de arrancar, si les parece, quiero hacerles una consulta por el tema de lo que serían los videos del canal de YouTube. Yo puse videos nuevos, resueltos de ejercicios, las clases de Norberto, bueno, son los últimos videos que hemos puesto. ¿Cómo vienen con eso? ¿Los vieron? ¿Se fijaron algún ejercicio? O sea, con respecto a esos videos, vos entre el viernes y el sábado subís uno de los dos, no subís los dos. Sí, uno de los dos. O sea, Norberto me grabó, creo que de los 2 viernes que dio clase, grabó de los 2 semanas, digamos, fines de semana que dio clase, un día grabó el viernes y otro día grabó el sábado, así que es solamente una de las 2 clases. O la del viernes o la del sábado. Ah, ok. Bueno. Y después, bueno, pusimos resueltos ejercicios así, más o menos como lo que vamos a hacer ahora, pero bueno, ya editado y hecho en video, ¿no? Así que si quieren ir revisándolo, también les va a ayudar a reforzar el conocimiento. Alguien hizo de la guía, uno solo, un alumno solo, me mandó una consulta de un ejercicio que lo vamos a resolver ahora, pero alguien hizo ejercicios de la guía. ¿Nadie? Yo arranqué hoy, pero no avancé mucho. Bueno. Eh, yo diría que se pongan, si pueden, yo no sé cómo está todo el mundo, quizás debe haber mucha gente en cuarentena, pero debe haber mucha gente trabajando también, porque Yo trabajan con... tengo, yo tengo que ver el 9 porque yo lo hice hasta el 9 y lo hice bien, pero quiero ver si Sí. lo hice parecido a usted. Y bueno, el 8 sí lo hicimos, el 8 llegué más o menos bien. Ajá. Eh, y el 9 tendría que corregirlo, mirarlo con el mío, pero... Bien. El 9 está subido en uno de los videos, no sé si... Sí, sí, lo tengo que ver. No lo vi, Listo. lo tengo que ver. Bueno, no están resueltos por mí, están resueltos por otro docente, pero bueno, el método es el mismo para todos, digamos, ¿no? Y hay 2 ejercicios que yo no recomiendo hacer, ni ningún miembro de la cátedra recomienda hacer, que son creo que es el 11 y el 12, el 11, 12 y 13 o el 12 y 13, a ver, si me dan un segundito me fijo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos toda la pantalla. Ya tengo. Guía de ejercicios. Vamos a hacer uno, por ejemplo, hoy vamos a hacer el 15 que no tiene, ven que acá no tiene respuesta, está en blanco, ¿no? O sea que si lo llegaron a hacer y se encontraron con que acá no había respuesta, bueno, ahora lo vamos a hacer. Y lo que yo les decía era que no les recomiendo que hagan lo siguiente, a ver. Por ejemplo, no lo hagan porque la ecuación de Poisson, digamos, nosotros la enseñamos a resolver en una sola dimensión. Van a tener que usar la ecuación de Poisson en 2 dimensiones y eso... ¿El digamos, 10 se puede? se puede, sí se puede, todo se puede. También, o sea, el 11. Yo, si quieren, lo puedo colgar del campus virtual, la resolución de este ejercicio, el 11, o sea, este ejercicio se resuelve con series de Fourier, ¿sí? O sea, cuando llegan a la ecuación diferencial, para hallar el potencial, o la distribución de potencial, mejor dicho, esa ecuación diferencial se resuelve con series de Fourier. Entonces, la única ventaja que tendría este ejercicio es que sabrían cómo resolver lo que sería la unidad 8, si no me equivoco que es la de guías de ondas.
La guía de onda se parte de algo muy parecido a esto y se resuelve con ecuaciones, se resuelve la ecuación diferencial con serie de Fourier. Pero bueno, todavía eso está muy lejano, no sé si vamos a seguir en cuarentena o no, cuando vemos eso. Este ejercicio tampoco, porque sería lo mismo, digamos, hay que resolver en 2 dimensiones. Así que tampoco no es objetivo del curso actual de medios de enlace, ¿sí? Está como para el que quiere ir más allá. Este tampoco, digamos, estos dos son muy parecidos, hay una pequeña diferencia en lo que pide, pero casi lo mismo. Y acá sí, 14, 15, estos son Poisson o Laplace en una sola dimensión, al igual que este y este. O sea, este está resuelto en uno de los videos de YouTube y hay otro muy parecido a este, pero no es este, resuelto en YouTube, y ustedes pueden tomar ese ejercicio resuelto de YouTube e intentar resolver este, ¿sí? Ahí lo que cambia es muy poco. Pero bueno, les vendría bien, si pueden hacer eso, les vendría bien para practicar, ¿sí? Esperen que, por ejemplo. Bueno. ¿Dónde estamos? Acá, bien. Así que este no lo vamos a resolver porque ya está resuelto en YouTube. Este tampoco, porque hay uno muy parecido. Estamos hablando de Poisson. Y después yo les pasé en el campus virtual y en la clase 3 también un video de YouTube. Está, por ejemplo, este ejercicio resuelto. Este ejercicio también está colgado del campus virtual. El 3 también está, no sé si lo vieron. Este también está resuelto, no exactamente así, pero está resuelto en la clase número 3. Y este también. El 7, bueno, el 7 lo vamos a hacer ahora. El 8 está colgado también de YouTube, el 9 también. El 10 no, pero es uno muy parecido. El 11, como les digo, se lo puedo mandar. Pero repito que no es objetivo de este curso que ustedes sepan resolver esto. Sí es objetivo de este curso que sepan resolver este, por ejemplo. El número 10. Los que son en una sola dimensión. Y ahora vamos a hacer el 14 y el 15. Y el 7 también vamos a hacer. Y uno que no está en la guía vamos a hacer también, uno que es tipo parcial. Y el 13 lo podemos hacer nosotros. El 13 no, el 13 tampoco. Tampoco, Ali. No, el 13 no lo van a poder hacer. Porque también es de 2 dimensiones. Es de 2 dimensiones, sí. Salvo que quieran arriesgarse, o sea, van a tener que mirar cómo se hace el 11. Eso si tienen ganas, ya les digo, no vamos a tomar Poisson en 2 dimensiones. No lo vamos a tomar en el examen. Los aviso. Pero si ustedes tienen ganas y les apasiona el tema, digamos, pueden fijarse cómo se resuelve e intentar resolver el 12 y el 13. Bien. Entonces, vamos con la presentación. Por favor, díganme si se ve bien. ¿Se ve bien ahí? ¿En pantalla completa? Sí, se ve pantalla completa. Bien. Se ve bien. Bueno, esperen que me fijo a ver si hay algún otro participante que se haya querido unir. No. A ver, les voy a dejar acá en el chat cuáles no hay que hacer. No hay que hacer el 11, 12 y 13. La serie 1 estamos hablando, ¿no? De electroestática. Bueno, ya somos 24, así que arrancamos. Bueno, vamos a primero recordar este tema de las condiciones de frontera. Ya lo vieron
la clase anterior, la última no, la anterior, digamos, ¿no? Cuando un conductor, por ejemplo, es perfecto, ¿sí? No sé si recuerdan que la componente normal, ¿sí?, del vector desplazamiento es igual a la densidad superficial de carga, o la carga distribuida a lo largo de toda la superficie del conductor. Bien, y esto también, a ver, bueno, esto se cumple casi siempre, o debería cumplirse siempre. El tema es que para nosotros, esto seguramente se los habrá dicho Norberto, para nosotros esto es la nada misma, digamos, no nos dice nada. Dice, ¿para qué me pone un épsilon acá? Si es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Si acá esto es el épsilon, para nosotros el épsilon es constante, digamos, ¿no? Pongo una constante. Bueno, no. Esto es para este curso, digamos, para el curso de medios de enlace. Esto es una constante que multiplica el campo eléctrico para obtener el vector de desplazamiento. Pero en la realidad esto cambia, ¿sí? No es constante todo el tiempo, sino que puede cambiar, por ejemplo, o sea, depende mucho del valor del campo eléctrico. O sea, esto depende del mismo valor del campo eléctrico. Y también depende no es constante, o en algunos casos no es constante en todos los lugares del medio en los que yo puedo llegar a medirlo, ¿sí? Por ejemplo, por eso se dice que nosotros siempre trabajamos con medios isótropos y homogéneos, porque las condiciones del medio se mantienen a lo largo de todo el volumen que nosotros trabajamos. Pero esto, imagínense, por ejemplo, el aire, si el aire cambia su humedad, en una parte tiene más humedad que en la otra, esto va variando, ¿sí? Entonces, esta ecuación ahí cobra un poco más de sentido. ¿Sí? Entonces, en condiciones de frontera, ¿sí? Condiciones de frontera significa que un medio, paso de un medio a otro, de un medio, por ejemplo, el aire, paso al agua, ¿sí? Son dos medios bien diferenciados. Bueno, en la frontera del medio, entre el aire y el agua, se ve que la componente normal del vector inducción eléctrica o vector desplazamiento D se mantiene sin cambios, ¿sí? Y como el vector desplazamiento, vector inducción eléctrica es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico, la componente normal del campo eléctrico por la permitividad en ese medio, ¿sí?, es igual acá al vector de desplazamiento en el medio, siempre la componente normal, igual a estas dos expresiones, ¿sí? También se dice que en la frontera las componentes tangenciales del campo eléctrico se mantienen, ¿sí? Esto lo vieron la semana pasada también, por lo tanto, si acá despejo el campo eléctrico, el épsilon pasa dividiendo, lo tengo acá, y igualo estas dos expresiones. Vamos a ver qué pasa entonces cuando hay cargas en la superficie, ¿sí? Es una superficie, la superficie divisoria entre ambos medios tiene cargas o no tiene cargas, ¿sí? Bueno, si no tiene cargas, vale lo que dijimos recién, ¿sí? La componente tangencial de campo eléctrico se mantiene y la componente normal de vector inducción eléctrica se mantiene. Si hay cargas en la superficie que divide a los dos medios, bueno, esto acá no hay cambio, pero acá, ¿sí?, ocurre que la diferencia entre las componentes normales del vector de desplazamiento de ambos medios es igual a la distribución superficial de cargas que hay en esa superficie de separación de ambos miembros, de ambos medios. Estamos hablando de dos medios dieléctricos, ¿sí? Siempre. Ahora pasamos a cuando un medio es dieléctrico y el otro medio es conductor, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que la componente tangencial, como estamos en la frontera de un conductor y de un dieléctrico, la componente tangencial del campo eléctrico es 0, pero la normal no es 0, ¿sí? Ya que el campo eléctrico dentro de un conductor, no sé si lo vieron con Norberto, decimos que es 0, ¿sí? Estamos hablando de electrostática, ¿eh? Decimos que el campo eléctrico es 0 dentro de un conductor. Entonces, el conductor perfecto, ya cuando el conductor deja de ser perfecto, por más que sea un muy buen conductor, esto no es válido. Entonces, por eso, como el campo eléctrico dentro del conductor, el campo eléctrico vale 0, fíjense que la componente tangencial es 0, pero la normal no, el completo que está acá. Y con el vector desplazamiento, también el vector desplazamiento dentro del conductor vale 0, y como la componente normal del vector desplazamiento va a ser 0, la componente normal del lado del dieléctrico también va a ser 0. ¿Qué sucede cuando hay cargas en el dieléctrico, digamos? Fíjense. Sucede algo parecido, ¿sí? Acá no hay cambios en la parte del campo eléctrico, pero obtenemos que el módulo del vector desplazamiento del lado del dieléctrico es igual a la distribución de cargas en el conductor. Recuerden que en el conductor las cargas se acumulan en la superficie, entonces la distribución superficial de cargas en el conductor vale lo mismo que el vector desplazamiento del lado del dieléctrico. Estamos hablando de la componente normal, siempre la componente tangencial, no sabemos qué pasa. Bueno, entonces, con eso, teniendo esto presente, a ver, denme un segundito. Como no me necesitan, vamos a anular la cámara porque no me necesitan hablando a mí. Entonces, para que haya mejor transmisión de ancho de banda, eso no me avivé antes, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Pero me sí, dejaron de ver. claro. Lamentablemente. Listo, entonces vamos de vuelta con el ejercicio. Listo, ahí está. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar, vamos con el siguiente ejercicio que no está en la guía, como les dije antes. Es un ejercicio que solíamos tomar en algún parcial. Como se los estoy enseñando a resolver, no lo vamos a tomar, obviamente. Entonces, el ejercicio dice que el medio 1 está caracterizado por un epsilon, que sería el epsilon 0 del aire, y el medio 2, que tiene un epsilon 2, que es el doble del epsilon 0 del aire. Y la superficie de separación entre ambos medios está exenta de cargas, ¿sí? Lo que yo les había dicho, la frontera, ¿sí? La superficie. Esto es la magnitud del campo eléctrico, sí, del módulo, en los tres casos, o dos casos. Sí, tres casos, porque tres casos, ahora les voy a decir por qué, porque vamos a ver tres diferentes casos de lo que puede llegar a pasar. O sea, el módulo del campo eléctrico para estos tres casos que vamos a ver ahora es de 15.000 volt por metro, y alfa 37 grados en el caso que utilicemos el alfa. Entonces ahora vamos a ver lo que hay que hacer. Vamos a calcular para los tres casos los vectores de desplazamiento, campo eléctrico, en lo que sería los dos medios, el medio 1 y el medio 2. ¿Sí? Y obviamente justificar la respuesta. Primer caso, tenemos campo eléctrico incide normalmente sobre la superficie de separación entre ambos miembros, ¿sí? Este es el caso 1.
Caso 2, campo eléctrico incide normalmente sobre tangencialmente sobre la superficie de separación. Fíjense esto de acá, ¿no? Que el campo eléctrico siempre tiene la misma dirección que el vector de desplazamiento. Eso es otra cosa que para nosotros, para este curso es así, pero la realidad nos dice que no es exactamente así, porque soy uno de los profesores que lo sabe explicar muy bien, no es mi caso. El epsilon es un tensor, ¿sí? Y como el epsilon es un tensor, puede ser que según los valores que tome, esto pueda cambiar de ángulo, ¿sí? Pueda tener un ángulo diferente a el del campo eléctrico, ¿sí? Eso, bueno, puede pasar con el tema de la polarización, que se explicó Norberto la semana pasada, ¿sí? Según ese epsilon y según el campo eléctrico, pues todo depende del campo eléctrico y depende de muchos factores, puede ser que estos vectores no tengan exactamente la misma dirección y sentido. Pero en este curso eso no pasa, así que vamos a trabajar de esta forma. Y el caso 3, tenemos que, acá está el alfa que yo les había mencionado antes, el campo eléctrico incide contra la superficie de separación de ambos miembros, incide con un ángulo igual a alfa respecto de la normal a la superficie. ¿Sí? Entonces, el campo de inducción eléctrica también es de la misma dirección. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Les pregunto a ustedes, si alguien quiere responder, ¿qué les parece que va a pasar en el primer caso? A ver, que es uno de los más fáciles. Estoy esperando las respuestas, ¿eh? La componente normal del desplazamiento no es igual en el medio 1 que en el 2. ¿No es igual o es igual? ¿Estás haciendo una pregunta o estás haciendo una afirmación? Si se equivocan, no importa. Acá no importa si se equivocan. Si se equivocan en el parcial, sí importa, pero acá no importa. Así que pueden responder Para mí es tranquilamente. tal cual, sale tal cual en el 1. En el 2, el campo, el desplazamiento es igual. El desplazamiento sale igual, vos decís. Sí. O Y sea, el en la campo, misma dirección y sentido. y el campo eléctrico. También. Y Lo que va a cambiar únicamente, en el caso 1, por ejemplo, va a ser la magnitud del campo va a ser la magnitud del vector desplazamiento, según lo que comprendo yo. la magnitud, o sea, recuerden, nosotros habíamos dicho que en una frontera de dos medios, ¿cuál era la componente que se mantenía tanto de campo eléctrico como de campo de inducción eléctrica? ¿Cuál era la componente que se mantenía sin cambios? ¿Se acuerdan? La normal del desplazamiento y la tangencial del campo eléctrico. Bien, entonces en el caso 1, directamente es todo componente normal de ambas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Normal a la superficie. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a cambiar el módulo del campo eléctrico, no del vector desplazamiento. El desplazamiento se mantiene igual. Constante. Bueno, entonces, bueno, ahí estamos. No tenía que aparecer. Bueno, entonces ustedes dicen que en este caso se mantiene la del desplazamiento y esta no se mantiene. ¿Qué pasa para el caso 2? Justo lo contrario.
No Lo se contra- mantiene constante el campo eléctrico. Se mantiene constante el campo eléctrico y el desplazamiento. ¿Qué pasa con el desplazamiento? Variará el módulo. Bien. Bueno, y en el caso 3, obviamente, tenemos una mezcla ahí de cosas. O sea, pensé, bueno, eso es lo que yo les decía. En el caso 3, sí, Sí, decime. va a haber una componente tangencial y una componente normal. Se puede separar el vector campo eléctrico, digamos, a 37 grados de la normal, de la superficie. Se puede separar en una componente normal y en una tangencial a la superficie. Sí, perfecto. Como, tal cual como dice ahí en la pantalla, fíjense que separamos en dos componentes, normal y tangencial, para que sea más fácil. Y en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? La componente normal, por ejemplo, de acá, el vector de desplazamiento, ¿qué le pasa a la componente normal? ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual, esta se mantiene igual, y acá, en el campo eléctrico, La tangencial se mantiene igual. la tangencial se mantiene igual. Bien, entonces, ahí tenemos todos los casos, ¿sí? Lo que me dijeron ustedes es tal cual, fíjense, se mantiene la componente normal, que en este caso es siempre normal. Todo el vector de desplazamiento es componente normal. Todo el campo eléctrico es componente normal, entonces acá hay un cambio de módulo, acá no. En este caso pasa lo mismo, hay un cambio de módulo. Perdón, acá el módulo se mantiene en la tangencial y acá hay un cambio del vector de desplazamiento. Y acá, fíjense, la componente tangencial se mantiene, la componente normal se achicó. La componente, en este caso, normal del vector de desplazamiento se mantiene y la componente tangencial se agrandó. ¿Por qué se achica y por qué se agranda? ¿Recuerdan? ¿Por qué esta se agranda? ¿Por qué esta se achica, por ejemplo? Por la proporción que hay entre los épsilon. Claro, porque recuerdan que era la igualdad era campo eléctrico dividido épsilon o permitividad igual a campo eléctrico dividido permitividad. ¿Sí? Entonces, si esta permitividad es mayor, si la permitividad del medio 2 es mayor, como ocurre acá, esto en el campo eléctrico ocurre que se achica el módulo. Si fuera al revés, pues que la permitividad eléctrica es menor, el campo eléctrico se agranda y el vector de desplazamiento se achica, así como ocurriría si esto fuera de abajo para arriba. ¿Sí? Bueno, y lo que me pide, en realidad, esto es el principio recién del ejercicio, ¿no? El planteo del ejercicio, pero lo que me pide es los valores de cada vector, ¿sí? Bueno, se hacen los vectores en la figura, esto ya está. Pero vamos a calcular cuánto vale, por ejemplo, el campo eléctrico en este caso, el campo vector de desplazamiento en este caso, y ambos dos en este caso. Bien. Vamos con el tercer caso. Fíjense que, como tenemos un ángulo alfa, la componente tangencial del campo eléctrico vale 15.000 volts, que es el módulo, por el seno de alfa, que es 37 grados. Y esto es 9.027 volts por metro. Esto sería la componente tangencial que se mantiene, ¿sí? Tangencial 1 es igual a tangencial 2, por lo tanto, se mantiene. Componente normal en el medio 1 es también el módulo, pero por el coseno de alfa, ¿sí? Es 11.979 volts por metro. Entonces, el campo eléctrico en el medio 1 vale esto, ¿sí? La componente normal, la que le ponemos un versor Y, vamos a suponer que esta apunta en dirección X, y la componente
tangencial, a ver, no, esta es la tangencial y esta es la normal. La normal, vamos a suponer, como estaba apuntando para abajo, vamos a decir que apunta en dirección menos J o menos Y, digamos, ¿no? Y entonces acá planteamos que esta igualdad que nos dice que la componente normal del vector de desplazamiento se mantiene, entonces el vector de desplazamiento del medio 1 vale esto y del medio 2 vale esto. Por lo tanto, el valor de la componente normal, ¿sí?, de los campos eléctricos vale este cociente, el cociente de los épsilon, ¿sí? Ahí tenemos, aplicamos el cociente. Acá dijimos 1,5, habíamos dicho, o 1, no me acuerdo. Parece que era 1 y 2. Acá está mal esto, pero bueno, no importa. Me parece que cuando hice copy-paste del ejercicio, esto me pareció mal. Bueno, entonces, como la componente tangencial se mantiene, esto no cambia, fíjense, pero como la componente normal no se mantiene, fíjense, acá está la diferencia entre una y otra. La dirección es la misma, eso no cambia, menos J, menos J. Bueno, ¿cuánto vale la componente normal del vector desplazamiento? Es el épsilon por la componente normal del campo eléctrico. Si te das cuenta, me quedan 1,57 por 10 a la menos 7. Ah, era 2 el épsilon. Claro, bueno, eso es lo que yo les dije recién, que me parece sí. que cuando hice copy-paste del ejercicio... Ah, me lo perdí entonces. sí, que pegué mal el enunciado. Sí. O sea, sería lo mismo, nada más que cambia el valor del épsilon. O sea, pegué el enunciado y resolví con otro enunciado, así que... Pero bueno, es lo mismo. Después tenemos la componente tangencial, que sería ya estamos en el, perdón, seguimos en el medio 1, la componente tangencial del vector de desplazamiento. Acá cambia, acá no cambia porque es la condición de frontera. Acá vamos a hacer el medio 1, esto. ¿Sí? Ahí está, 1,19 por 10 a la menos 7 coulomb sobre metro cuadrado. Y la del medio 2, que va a ser distinta, esperemos que sea distinta, sí, ahí está, bien. 3,19 por 10 a la menos 7 coulomb sobre metro cuadrado. Y ahí armamos el valor del vector desplazamiento del medio 1 y el medio 2. Fíjense, se mantiene la componente normal y la componente tangencial cambia. Lo que no cambian son las direcciones. Bueno, ¿se entendió? Salvo por el tema de los épsilon, que, bueno, ya para la clase del sábado ya lo voy a tener en cuenta y lo voy a corregir, pero ¿se entendió? Sí. Sí, se entendió. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrés? sí. En la diapo anterior hiciste una igualdad, pero me parece que estaba sacando el campo eléctrico del segundo medio. ¿Puede ser? Ahí abajo que sacas E normal 1 igual epsilon 2 sobre epsilon 1 igual a E normal 2. ¿No debería sacar el E normal 2? Vos decís que... Ah, bueno, sí, sería... Está bien. En realidad... Claro, tendría que despejar... Sí, saqué el E normal 1, tendría que haber sacado... Tenés razón, sí, tendría que haber sacado este valor. Sí, porque acá esto sería lo mismo que esto, digamos, ¿no? No, pero pará, a ver, claro. Pará, déjame ver un segundito. Sí, tendría que haber despejado normal 2, tendría que haber despejado, ¿no? Sí.
Claro, los Claro. epsilon al revés nada más. O sea, Claro, los epsilon al revés multiplicado por esto, sí, tenés razón. Esto Y tendrías que iría, haber encontrado 4,932 o sí, 4.932. 4.932, sí, sí, sí. Sí, sí, tienen razón. Los epsilon al revés y esto tendría que... este tendría que ser el 1 y este tendría que ser el 2. Tienes razón. Sí, sí. O sea, la cuenta está bien, lo que está mal es esta fórmula. Bien, gracias. Bueno, entonces seguimos. Bueno, ahora sí el problema 7, que es el que algunos consultaron. El tema de lo que sería la rigidez dieléctrica. Esta es la tabla que da en la guía, la rigidez dieléctrica, la permitividad relativa, que sería el epsilon R para estos materiales. Y esto es la rigidez dieléctrica, que es el máximo campo eléctrico que aguanta el material sin romperse, digamos, sin romper su esquema eléctrico, digamos, eléctricamente hablando. Entonces, el problema pide determinar la tensión de ruptura de un condensador de placas planas y paralelas, suponiendo que las placas están separadas 50 milímetros y el medio entre ellas es aire a presión atmosférica. Después lo mismo, pero el dieléctrico entre placas es plexiglas. Lo tienen acá el plexiglas. ¿Sí? Acá tienen los datos. Y por último, lo mismo, pero tenemos un capacitor que tiene ambos dieléctricos, aire y en el medio, o sea, tiene placa, aire, un pedazo de plexiglas, aire de vuelta y la placa. Ahora lo vamos a ver en la figura. Esta es la figura, esta es la del punto A. ¿Sí? Este es el capacitor, las dos placas en el medio de aire. Este es el punto B. Capacitor, las dos placas y en el medio hay plexiglas. Y este es el punto C. Las placas. Tenemos aire, una lonja de plexiglas y nuevamente aire. Bueno, esto es fácil. SC máximo para el caso A sería la rigidez dieléctrica, que es el máximo campo eléctrico que aguanta, por la distancia entre placas, directamente es la tensión máxima que se banca el capacitor antes de generar el campo eléctrico que lo rompa, ¿sí? Entonces, esto es la rigidez dieléctrica por la distancia entre placas, 150 kilovolts. ¿Sí? Esto está sacado de lo que sería el cálculo de potencial eléctrico en función de campo eléctrico. ¿Sí? Recuerden que diferencia de potencial es igual a la integral del lineal del campo eléctrico diferencial de línea. Pero bueno, lo vimos en teoría. O sea, haciendo la integral, si es todo uniforme y todo constante, tenemos que el campo eléctrico directamente por la distancia es el potencial. Para el caso B lo mismo, solo que cambia la rigidez dieléctrica, o sea, cambia el campo eléctrico máximo. Fíjense que tenemos la diferencia. 1000 kilovolts es lo que se banca el capacitor con un aislante o con un dieléctrico de plexiglas. ¿Sí? Y para el punto C, ya es algo más complicado, pero vamos a observar cómo va cambiando el campo eléctrico a lo largo de las tres zonas. ¿Sí? Acá el campo eléctrico es constante, acá es constante, pero acá hay tres diferentes zonas. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa para el punto C. Aquí tenemos el capacitor y acá tenemos, cuando yo coloco diferencia de potencial entre ambas placas, se produce un campo eléctrico y se produce en el aislante, el medio, plexiglas, una polarización. ¿Sí? En el aire también, pero bueno, acá está más definida.
Y vemos, ahora vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos la polarización, fíjense. En el plexiglas tenemos una polarización, que es esta que produce el campo eléctrico. ¿Se acuerdan lo que era la polarización? ¿Como fenómeno físico? Claro, sí, sí, o sea, lo que creo que Norberto se los explicó la semana pasada, o la anterior, creo. Sí, no es como en un conductor que se pueden mover las cargas libremente, pero las moléculas o las partículas que conforman la estructura se reordenan de tal manera que te forman una cierta densidad de carga hacia un lado y hacia el otro. Exacto, sí, sí. Pasa eso, o sea, hay un acomodamiento de las moléculas, en este caso del plexiglas, que producen un campo eléctrico adicional, ¿sí? En el aire o en el vacío es tan baja esa polarización que, digamos, queda fuera de escala. Por eso no está dibujada acá. Pero en un dieléctrico sí pasa eso. Ahí, bueno, se está diciendo que en las placas, acá tenemos cargas libres, en las placas que son conductoras, ¿sí? Pero en el dieléctrico, por ejemplo en el plexiglas, ocurre la polarización porque las cargas no están libres, no se pueden mover libremente. Las cargas están fijas, atadas a la red molecular. Lo único que pueden hacer es reacomodarse, orientadas por el campo eléctrico. Vemos también lo que ocurre acá, que por más que yo cambie de medio, acá, la componente normal del vector de desplazamiento se mantiene constante. Acá es todo normal, ¿sí? Todo normal a la superficie. Campo eléctrico y vector de desplazamiento. Por lo tanto, el vector de desplazamiento o vector de inducción eléctrica o vector de densidad de flujo eléctrico se mantiene constante. En cambio, el campo eléctrico, como vemos acá, tiene diferentes valores para lo que sería el aire y para lo que sería el plexiglas. Esto depende, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Les pregunto a ustedes. Del épsilon, del épsilon de los materiales, del Exacto, aire sí. y del plexiglas. Exacto, de la permitividad eléctrica. En realidad depende de la susceptancia eléctrica, pero el épsilon a su vez depende de la susceptancia eléctrica, por lo tanto está bien la respuesta. Bien, eso es lo que dice acá, o sea, los campos eléctricos en los distintos dieléctricos. EA llamamos el campo eléctrico en el aire y a este lo llamamos ED dieléctrico, porque digamos, acá está como dicho, como que el aire no es un dieléctrico. En realidad sí es un dieléctrico el aire, porque el aire puede polarizarse, como les digo, una polarización muy baja, pero por la, no sé si esto seguramente se los comentó Norberto, cuando uno hace la fórmula o despeja la fórmula del épsilon, que depende de la susceptancia eléctrica, se coloca como que el aire tiene susceptancia eléctrica cero, cosa que no es así, pero bueno. Bueno, y si yo, por ejemplo, acá empiezo a medir el potencial, recuerden que como el campo eléctrico es el gradiente de potencial o el potencial, digamos, es la integral del campo eléctrico, obtenemos que si acá tengo tensión máxima o tensión continua BCC y acá tengo 0, bueno, en el medio, entre BCC y 0, va a ir variando de alguna forma. O sea, no es abrupta la caída, sino que tiene una caída, en este caso, de esta forma, lineal, ¿sí? Pero la pendiente de esta recta depende de la amplitud del campo eléctrico, ¿sí? Por eso se dice que el campo eléctrico es el gradiente de potencial. Si yo hago la derivada de esto, obtengo esto, derivada espacial. Gradiente es derivada espacial. Bien.
Bueno, con todo este análisis, vamos a proceder a calcular campos eléctricos y rigidez, campos eléctricos y tensión máxima soportable por este capacitor. Bueno, sabemos que en el aire, el campo eléctrico en el aire es el vector de desplazamiento, que es el mismo. El vector de desplazamiento no cambia, por lo tanto le pongo D. No distingo si está en el aire o en el plexiglas porque es lo mismo, pero en el aire divido por epsilon 0. Y la distribución lineal de cargas en lo que sería el conductor, una de las placas conductoras, es igual al módulo del vector de desplazamiento. Esto lo habíamos dicho al principio. O sea, carga libre en una de las placas sobre el área de una de las placas. ¿Sí? Bueno, área de la placa. En el dieléctrico, lo mismo, pero fíjense, el campo eléctrico en el dieléctrico es el vector de desplazamiento sobre el épsilon del dieléctrico, es epsilon R por epsilon C. Acá está lo que yo les decía de la polarización, ¿sí? Cómo se polariza el dieléctrico. Esto es la susceptancia eléctrica y esto es el epsilon 0. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que si decimos que la susceptancia eléctrica del aire es 0, el aire no se polariza. Pero bueno, no es que es 0, sino es que es el valor mínimo. ¿Sí? Bueno, también decimos que la distribución de cargas, lo que sería en el dieléctrico, la distribución de carga superficial de cargas en el dieléctrico, ¿sí? Es igual, por la polarización del dieléctrico, es igual al módulo de P, módulo del vector polarización. Bueno, esto es un dato nomás. Bueno, entonces decimos entonces que las componentes normales no cambian a lo largo de todos ambos medios, del aire y del plexiglas, entonces planteamos igualdad de vector desplazamiento en un medio y en el otro. Entonces, si yo quiero conocer el campo eléctrico, por ejemplo, en el dieléctrico plexiglas, va a ser igual a, despejando esta fórmula, el campo eléctrico en el aire dividido el epsilon R del plexiglas. Bueno, eso lo tenemos ahí reservado para reemplazar cuando hagamos otros despejes. La diferencia de potencial entre placas, cuando el campo eléctrico, digamos, va atravesando los distintos dieléctricos, acá tenemos BSC, o sea, la diferencia total, esta es la diferencia potencial, BSC menos 0 sería, si quieren, es el campo eléctrico A por la porción en la que viaja el campo eléctrico A, que es 2/5 de W, fíjense eso. A ver, vamos a ver la diapositiva anterior. Recuerden que la distancia de separación entre placas es W, y acá tenemos que 1/5 de W, 2/5 de W, por eso es el módulo del campo eléctrico A por 2/5 de W. Esto es 1/5 de W, la distancia del plexiglas. Y acá tenemos otra vez 2/5 de W. Bueno, es lo que dice ahí al final. Fíjense, 2/5 de W por el campo eléctrico de la primera parte de aire. Después tenemos el centro de plexiglas que tiene 1/5 de W por el campo eléctrico en el plexiglas, más la parte restante del aire, campo eléctrico en el aire, por 2/5 de W. Bueno, esto acá hago la suma y me queda todo lo que está en el aire, 4/5 de W por el campo eléctrico en A, y el campo eléctrico en el plexiglas por el pedacito 1/5 de W. Recuerden que, fíjense, vamos para atrás, el campo eléctrico en el aire vale, en los dos pedazos de aire vale lo mismo, ¿sí? No hay cambios, por eso puedo reagrupar esto con esto. Ahí está. Seguimos entonces.
Entonces, ahora, esto es lo que habíamos despejado al principio, que le dije que le íbamos a guardar. Y vamos a reemplazar en la última fórmula que vimos, acá. Esto lo colocamos acá, ¿sí? Acá ponemos, en lugar de E sub D, ponemos E sub A sobre epsilon R. Entonces tenemos E sub A acá, y sacamos factor común, y nos queda la expresión, ¿sí? Esto acá está despejado, pero recuerdan que D, lo que dijimos al principio, que el vector de desplazamiento D, el módulo de D era igual a las cargas, la densidad superficial de cargas sobre, la densidad superficial de cargas. La densidad superficial de cargas es, a su vez, las cargas totales en la superficie de la placa conductora sobre el área de la placa conductora. Como el vector de desplazamiento es igual al campo eléctrico, al módulo del campo eléctrico, por el epsilon, lo único que hice acá fue pasar el epsilon 0 dividiendo. Y reemplazo en esta fórmula el valor del campo eléctrico en A por esto. Entonces, ¿a qué era igual capacidad? ¿Se acuerdan? En física 2, ¿cómo llaman? ¿Cómo se define capacidad? O capacitancia. A la carga sobre la diferencia del potencial. Claro. Entonces, ahí tenemos capacidad Q sobre B. Q sobre delta B. Delta B es BCC. Entonces, lo único que hago es paso BCC dividiendo y todo lo demás lo paso del otro lado del igual y me queda esto. La capacidad vale esto. Bueno. A esto lo llamo epsilon R aparente. No tiene mucha importancia. Entonces, ahora sí podemos calcular los campos en todas las zonas de lo que sería entre las dos placas. Entonces, en el aire tengo que, bueno, simplemente despejo esto, despejo campo eléctrico de esta fórmula, ¿sí? Y en el plexiglas lo único que hago es reemplazar EA por ED, y despejo acá y me queda esto. La única diferencia es que en este caso acá tengo un epsilon R y acá no. ¿Por qué? Porque lo pasé multiplicando para despejar eso. Bien, entonces con estos dos valores, o sea, acá ya tengo campo eléctrico. A ver si podemos. Tengo esta hoja. O sea, acá ya tengo este valor, campo eléctrico en A y campo eléctrico en el plexiglas. Ya hay estos valores. Y la diferencia de potencial, recuerden que yo les dije que dependía justamente de esos valores. Lo que vamos a hallar ahora. Bueno, polarización, por eso les mostré ese pedacito de polarización para que no se quede afuera esto. Pero bueno. Bueno, entonces seguimos. Estamos, esto ya está. Vamos acá. Bueno, obviamente, como se vio ahí en el gráfico, el campo eléctrico en D es menor al campo eléctrico en A. Así que, bueno, el epsilon R del aire vale 1. Entonces, el campo eléctrico en el plexiglas es menor que en el aire, simplemente por el conocimiento del epsilon R. Bueno, entonces tomamos de vuelta de la tabla de valores la rigidez dieléctrica en el aire, que era 3 megavolt por metro, y la rigidez dieléctrica en el plexiglas, que es
de 20 megavolts por metro. Sí, la máxima diferencia de potencial, entonces, aplicable es, recuerdan como dijimos, la rigidez dieléctrica por la distancia de separación. ¿Sí? O directamente tomo la fórmula de campo eléctrico y digo que el campo eléctrico máximo que se banca el capacitor es la rigidez dieléctrica. Entonces el VSC máximo va a ocurrir cuando, perdón, el campo eléctrico máximo va a ocurrir cuando yo coloque la diferencia potencial máxima, antes que se rompa. Si el epsilon R del plexiglas es 3 y la distancia de separación es 50 milímetros, ahí tenemos, y despejando esta fórmula, la tensión máxima. Acá tenemos la fórmula, reemplazamos W por 50, reemplazamos epsilon R por 3, y nos queda que el campo eléctrico máximo que se banca, perdón, la tensión máxima que se banca el capacitor es 130 kilovolts. ¿Sí? Esto, fíjense, no importa que esté el plexiglas en el medio, porque el aire se va a romper igual, digamos, por más que haya plexiglas. O sea, no se va a romper la aislación, pero el aire sí. O sea, no va a cumplir la función de capacitor. Va a seguir aislado, va a tener otro valor de capacidad, pero no va a cumplir, no va a seguir con las mismas prestaciones. O sea, va a seguir funcionando, ¿por qué? Porque acá vamos a hallar la máxima tensión que puede soportar solamente por tener esa lonja ahí de plexiglas, y vemos que la máxima tensión que soporta es de 2,6 megavolts. ¿Sí? Pero como tengo aire, soné, porque la máxima... Siempre tenemos en cuenta el menor. De los claro, dos, exactamente. cuando tengamos dos dieléctricos, tenemos en cuenta el menor. Exactamente. O sea, el dieléctrico se va a romper, porque no va a ser el mismo dieléctrico. Por lo tanto, como el valor de la capacidad depende del dieléctrico, va a cambiar el valor de la capacidad. No se va a perder la aislación, porque se banca hasta 2,6 megavolts. No sé si se entiende. Profe, Sí. Sí. o sea, se cambiaría la capacidad, se perforaría y cambiaría la capacidad. Exacto, se perfora el aire, digamos. Por así Está bien, decirlo. está bien. ¿Sí? Bien. Por eso se dice que estamos limitados a 130 kilovolts. Bueno, vamos. Profe, Sí. ¿el epsilon R por qué es 3? Porque la 3, no sé, está en la tabla, a ver si, esperen para no. Ah, salida de la tabla. Salida de la tabla, acá lo tienen, plexiglas 3. Ahí está. Ah, listo, listo. Bueno, ya que estamos, vamos a ver cómo es la distribución de esto. Esto, digamos, acá terminaría el ejercicio, pero vamos a ver cómo son las distribuciones de potenciales B1 y B2, esas rectas, ¿sí? Que dependen del valor de campo eléctrico, ahí están. Cuánto vale esta pendiente, cuánto vale esta pendiente y cuánto vale esta pendiente. Recuerden que la distancia de separación entre placas es W, lo ponemos de vuelta, y esta división se encuentra en 2/5 W y esta división se encuentra en 3/5 de W. Bueno, ¿cuánto vale? A esta tensión la llamamos B1 y a esta tensión la llamamos B2. ¿Sí? Que obviamente B2 va a ser menor que B1. Entonces, B1, ¿cuánto vale? El campo eléctrico en A va a ser VSC menos B1 sobre 2/5 de W. ¿Sí? O sea, lo que sería el gradiente de potencial, entre comillas, es la diferencia de potencial delta B sobre delta X. ¿Sí? Esto es un gradiente
macroscópico sería, no el gradiente diferencial. Entonces, despejando B1, obtengo que B1 es igual a BCC, se lo paso multiplicando al otro lado, BCC menos 2/5 de W, por el campo eléctrico en esta zona. Reemplazo el campo eléctrico en esta zona por el valor que habíamos calculado hace un ratito, y me queda que BCC menos esto que está acá. Seguimos haciendo operaciones para reducir un poco la fórmula. Acá, bueno, W se va con W y saco factor común BCC, obteniendo que B1 es BCC por este cociente. Y si reemplazo epsilon R, dijimos que epsilon R valía 3, el epsilon R del plexiglas. Acá no importa que estemos en el aire, porque esta fórmula salió de hacer un montón de reemplazos. Así que no hay que usar el del aire, sino el del plexiglas. Entonces, significa que B1 vale 7/13 de BCC. Vamos de vuelta con lo mismo. Acá les pongo las fórmulas para que las recuerden, la de E sub A y E sub B. Vamos con B2, lo mismo, el gradiente, ¿sí?, de potencial para esta zona es delta B, que es B2 menos 0, sobre delta X, que vale 2/5 de W. Acá, entonces, despejando, B2 es 2/5 de W por E sub A, y E sub A vale esto que está acá. Por lo tanto, B2 vale esto, seguimos. W se va con W, el 2/5 no me toca adentro, y me queda que B2 es BCC por 2 epsilon R sobre 4 epsilon R más 1. Si reemplazo el epsilon R por 3, que era el valor del epsilon R del plexiglas, obtengo que B2 es 6/13 de BCC, es más chico que B1, que era 7/13, no mucho más. Casi que no varía. Y vamos a verificar si calculamos bien esto que lo habíamos hallado antes. Vamos a ver si está bien hallado. El gradiente de potencial en el plexiglas es B1 menos B2, delta B, sobre delta X, que es 3/5 menos 2/5, o sea, 1/5. Delta B sobre delta X. Entonces, B2 vale esto que está acá, B1, bueno, en la diapositiva anterior, es esto. BCC le saco factor común, y acá me va a quedar 2 epsilon R menos 2 epsilon R, se anulan, me queda 1 arriba, y abajo, denominador común. Entonces, ¿qué me queda? El 5 entra acá adentro, y entonces me queda exactamente lo mismo que yo había calculado anteriormente. O sea que todo lo que hicimos está bien. Bueno, listo. O sea, acá, esto no era parte del ejercicio, pero bueno, esto es como para que más o menos vean de forma práctica todo lo que se vio en la teoría, ¿no? Cómo se puede llegar a aplicar, ¿sí? Para que cuando se encuentren con algún ejercicio de otro estilo, sepan cómo resolverlo. Vamos a pasar entonces a el método de resolución, digamos, de lo que serían campos eléctricos, potenciales y electrostática, digamos, mediante la ecuación de Poisson o de Laplace. Esta es la ecuación de Poisson, que nos dice cómo es el potencial eléctrico punto a punto en el espacio cuando hay cargas, cuando el espacio está ocupado por cargas, ¿sí? Esta es la distribución volumétrica de cargas, y esto es un laplaciano. Laplaciano matemático, ¿sí? Esta es la ecuación de Poisson, y la ecuación de Laplace, lo mismo, pero cuando no existen cargas en el espacio, o sea, el espacio está libre de cargas.
sea, como este espacio está libre de cargas, esto vale 0, que es la distribución volumétrica de cargas, entonces el laplaciano del potencial eléctrico vale 0. Esta es la ecuación de Laplace. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Vamos a hacer ejercicios. Ya si vieron, por ejemplo, los ejercicios 9 y 10 que están... No, el 9 y el otro que es parecido al 10 que está en YouTube, digamos, más o menos saben cómo se usa, pero este es un ejercicio que creo que Norberto hizo uno parecido, pero bueno, este está en la guía, que dice que la región comprendida entre dos placas metálicas separadas por una distancia de, esto sería un capacitor, separado por, o sea, una placa estaría acá y otra placa estaría acá, y esto es dieléctrico, es lo suficientemente delgada para considerar que su espesor es despreciable y contiene un dieléctrico de permitividad E, que es igual a 4 epsilon 0. Está ocupado por cargas cuya densidad volumétrica es menos ρ sub 0. Es un valor constante, para ponerle un nombre. Y ambas placas están a potencial de tierra. Creo que el que hizo Norberto, una de las placas estaba a potencial positivo, creo. B sub 0, si no me equivoco. En este, y creo que no había cargas. No sé si recuerdan. ¿Alguno me puede decir si se acuerda? El ejercicio que hizo Norberto en clase. A ver, espérenme a ver si lo tengo por acá. No lo tengo. Simplemente para verificar nada más. No. Ah, sí, acá está. ¿No? Es este. Ah, no, es muy parecido. Los dos están a potencial de tierra, pero bueno, como ninguno me contestó, vamos a hacerlo. Ah, entonces es igual al que hizo Norberto. Yo pensé que Norberto había dado con... Bueno, pero vamos a hacerlo, no importa, porque como veo que nadie me contestó, nadie lo debe recordar. Yo no me acordaba. ¿Eh? Yo no me acordaba que lo había dicho así. Ah, bueno. No, yo... No, ya, yo tampoco. Me parece bueno, que lo planteó, pero nunca dijo de qué ejercicio era. listo. Bueno, vamos a resolverlo hasta el final acá entonces. Quizás lo que no sea igual es esto, el epsilon y el valor del... Porque esto es lo que puede cambiar, lo que sería la permitividad, porque acá puedo poner cualquier dieléctrico, y el valor de carga, porque puedo poner, si quiero puedo poner un valor numérico acá, no sé, 800 coulombs sobre metro cúbico, cualquier cosa. O sea, distribución volumétrica de carga. Bueno, como es una región donde hay cargas, ¿qué elijo? La ecuación de Poisson, ¿sí? Y si esto fuera igual a 0, elegiría la ecuación de Laplace. Pero, como tengo cargas, elijo la ecuación de Poisson. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, o lo primero que vamos a hacer, es calcular el potencial. Entonces, elegimos la ecuación de Poisson, y como es una geometría, bueno, ahora lo van a decir, o sea, como D es mucho mayor a A, que sería A y B si quieren, ¿sí? Porque, ¿dónde estamos? Vamos a decir que solo la distribución de carga, la distribución de potencial solo va a variar en lo que sería la coordenada X. Sí, vamos a volver para atrás. Vamos a suponer que estas dos placas están tan cerca, digamos. En realidad está mal esto, porque sería... a ver, espera.
Sí, eso no es del todo así, pero lo que debería decir es al revés, que A es mucho mayor a D, porque vamos a decir que esta placa es infinitamente ancha e infinitamente larga. Lo único finito es la distancia D. ¿Esto saben para qué es? Para decir que el potencial solo va a variar en la dirección X. Porque si esto fuera finito, la dimensión A y la dimensión en la coordenada Z, que vamos a llamarla P si quieren. Si estas dos fueran finitas, estaríamos en el ejercicio que yo les dije que lo pueden resolver. Entonces, vamos a suponer que esta distancia, o sea, es infinitamente larga e infinitamente ancha. Esto es al revés. A es mucho mayor a D. Bueno, entonces ahí sí, solamente varía en X el potencial. Y entonces vamos a reemplazar ρ por menos ρ sub 0 y el epsilon por 4 epsilon 0, ¿sí? Que son los datos del problema. Recordamos, vamos a la tabla de fórmulas y vemos que el laplaciano para coordenadas cartesianas, o sea, acá no hay duda que vamos a elegir coordenada cartesiana, ¿no? Porque tenemos una geometría rectangular. Entonces, el laplaciano en coordenadas cartesianas, y como varía solo en coordenada X, ponemos la parte que varía solamente en X, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0 sobre 4 epsilon 0. Vamos a operar un poco con el laplaciano. Decimos que la derivada respecto a X de la derivada respecto a X, que sería la derivada segunda, del potencial, y esto no cambia. Entonces, si acá tengo una derivada, vamos a suponer que esto es otra cosa. La derivada de algo es igual a una constante. ¿Qué significa? Que el resultado de una derivada es una constante. Que la primitiva es una lineal. Claro, es una función lineal, entonces, cuya pendiente es la constante, o sea, el resultado de la derivada. Acá está. Y una constante de indefinición, que es la ordenada del origen. Por resolver una integral indefinida, acá estaríamos resolviendo una integral. Y esto es la primitiva, ¿sí? Bien. Ahora, otra vez tengo que resolver otra derivada más. O sea, tengo que resolver 2 veces derivada. Entonces vamos a hacer un despeje que dice acá, no muy ortodoxo, porque esto no es de buen matemático hacer esto, pero bueno, nosotros lo hacemos igual. O sea, el diferencial X que estaba acá abajo lo paso multiplicando del otro lado. Entonces tengo diferencial de potencial, va a ser igual a lo que me había dado, el resultado de lo que me había dado la derivada anterior, por el diferencial X. Y ahora integro en ambos los miembros. Integro de acá y me queda directamente el potencial en función de X, y acá tengo que hacer la integral. Acá tengo una función lineal, diferencial X, una constante diferencial X. Entonces esta integral indefinida me queda para este término x cuadrado sobre 2, porque esto sale fuera, x cuadrado sobre 2 por el 4 me queda 8. Acá c diferencial x me queda x, y la constante, porque esto es una integral indefinida, tengo que ponerla. Bueno, esta sería la solución general para la ecuación diferencial de segundo orden. Para obtener estas constantes, lo que tengo que tener en cuenta son las condiciones de contorno. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de contorno? A ver si alguno me dice. ¿Alguno se...
O sea, luego el otro medio, ¿cuál sería? El aire. Sí, digamos, o sea, el enunciado me dice claramente dos condiciones o una condición para lo que sería esta ecuación, digamos, ¿no? Que Lo en que los sería- extremos el potencial es 0. Ahí está, ahora sí. O sea, cuando X vale 0, ¿cuánto vale el potencial? O sea, yo puse el rectángulo, lo puse justo en el eje de coordenadas. Bueno, ahí ya tenés que C2 no va. Cuando X es igual a 0, ¿el potencial cuánto vale? 0, entonces C2 es 0. Bueno, entonces vamos a hacer la primera condición de contorno. Cuando X igual a 0, el potencial es 0. Por lo tanto, esa ecuación, donde hay una X, la reemplazo por un 0 y me queda C2 igual a 0. La otra condición, ¿cuál sería? En el otro punto. El otro C2 es extremo 0. El otro extremo es D. también vale 0, claro. X igual a D, el otro extremo vale 0. Por lo tanto, donde hay una X, pongo una D. Y donde había C2, pongo 0, porque C2 ya dijimos que vale 0, directamente lo reemplazo. Entonces, despejo, o sea, la ecuación que me queda es esta, despejando C1, me queda que C1 vale esto que está acá, la constante C1. Seguimos y armamos la ecuación con C2 dijimos que era 0, por lo tanto C2 no va, y C1 que vale esto, me queda que el potencial en función de X vale ρ0 sobre 8 epsilon 0 por X cuadrado, o sea, y ρ0 sobre 8 epsilon 0 por D por X, o sea, una función cuadrática. Distribución cuadrática de potencial. Si quiero hacer una fórmula más amigable, saco factor común ρ0 sobre 8 epsilon 0 por X y me queda eso. Y si queremos calcular el campo eléctrico, ¿cómo lo calculo? A ver, les pregunto. Y derivás esa función que te queda de potencial eléctrico. Sí, está mal, pero no tan mal. O sea, la forma es esta. O sea, el campo eléctrico es el Bueno, gradiente. sí. Ahí está. O sea, Está pero bien. ya habíamos acordado que estábamos hablando digamos, solamente sobre el eje X. Por eso te queda Claro, únicamente la derivada. sí, claro, sí, está bien. Pero te faltó algo, porque recuerden que el campo eléctrico es un vector y el resultado del gradiente es un vector. ¿Sí? Entonces, el gradiente, vamos a, como vos bien dijiste, como solo varía en la... ¿Cómo? Hay que agregarle el versorí ahí. Exacto, bien. Ahí está. Como solamente varía en la coordenada X, utilizamos el gradiente en coordenadas cartesianas es más largo. Me falta la derivada de B respecto de Y versor J más la derivada de B respecto de Z versor K. Pero como solo varía en X, solamente utilizamos esta parte. El gradiente le da la coordenada, ¿no? El Claro, versor. exactamente. O sea, si ustedes agarran la fórmula de gradiente que la dimos al principio del curso, dice eso, o sea, gradiente se define así, como derivada espacial de una función y cada componente tiene su versor. ¿Sí? Entonces, directamente, la derivada respecto de X de esto, ¿cuánto vale? Bueno, acá lo tienen. ¿Sí? Vamos acá. O sea, acá baja el 2 por esto. El 2 se simplifica con el 8 y me queda 4. Y acá, en este término, la X desaparece y me queda que si yo quiero hacer de vuelta el factor común
Rho sub 0 sobre 4 epsilon 0, t tiene que quedar sobre 2, para cuando después lo multiplico por el 4 me queda esto solo. Menos x, que es la x de acá. Inversor. ¿Sí? Siempre el campo eléctrico tiene que estar apuntando para algún lado. ¿Sí? En este caso apunta para el lado negativo de las x. ¿Sí? Bueno. El ejercicio también pedía calcular la carga. Uy, acá, ahí está. O sea, para obtener la carga acumulada, esto lo habíamos dicho, en una de las placas del capacitor, decimos que la densidad superficial de cargas es igual al módulo del vector desplazamiento o del vector inducción eléctrica, que a su vez es igual a epsilon por el campo eléctrico. O sea, esto sería la componente normal, pero como es todo normal, porque es normal, porque dijimos que tiene dirección y entonces el campo eléctrico va a ser normal a la placa. Entonces está bien esto. Todo el campo eléctrico es normal, por lo tanto todo el vector de desplazamiento es normal a la placa. Ahí está. Entonces la densidad superficial, yo tomo el módulo del campo eléctrico, le saco el vector y le saco el menos, le saco el versor, perdón, le saco el menos porque estoy tomando el módulo, y lo multiplico por el épsilon. Este epsilon valía 4 epsilon 0, por lo tanto se cancela con este de acá abajo y me queda directamente el Rho sub 0 de sobre 2 menos x. Entonces, vamos a hacer lo que sería esta es la densidad superficial. Yo necesito saber la carga. Entonces, la carga puedo hacer directamente densidad superficial por superficie. Pero eso, en este caso nos va a dar bien, pero tengan cuidado, porque si la distribución de carga no es constante, eso no se puede hacer. Hay que hacer la integral. ¿Sí? Bueno, en este caso, la distribución superficial va a ser constante para x e y. ¿Sí? Recuerden que el diferencial de superficie es como las y y z, no x e y. Como las placas están orientadas en el plano YZ, la densidad, o sea, acá dice que depende de X, entonces para YZ es constante. Fíjense, bueno, entonces como eso es constante para YZ, sale de la integral, me queda que esto es directamente la superficie, entonces ahí sí, directamente multiplicando la densidad superficial de carga por la superficie, obtengo la carga en una de las cargas. Si quiero obtener la densidad superficial de carga para x igual a 0, para la carga que está apoyada en el origen, directamente pongo un 0 acá, y ahí está la carga total acumulada en una de las caras del capacitor. Bueno, acá vamos a hacer el ejercicio, no sé por qué me apareció primero el cilindro, pero el ejercicio 15, que es justamente de un cable cosí. La mecánica, no sé si ustedes vieron los videos de YouTube, la mecánica es la misma para todos los ejercicios de Poisson, digamos. Fíjense, primero planteo el laplaciano, planteo el laplaciano, resuelvo las ecuaciones diferenciales y aplico condiciones de contorno. La mecánica es la misma para todos lo que haya que resolver Poisson, cualquiera sea la geometría. ¿Sí? Ahora vamos recién, este fue de geometría, el que resolvimos fue de geometría rectangular, ahora vamos a resolver uno de geometría cilíndrica. Entonces, el ejercicio dice que la región comprendida entre dos cilindros concéntricos infinitamente largos de radio R1 el interior y R2 el exterior, ambos a potencial de tierra,
entre medio hay un dieléctrico de permitividad epsilon y una densidad volumétrica de carga ρ. No directamente nos dice los valores esos, no nos da un valor específico para cada uno de esos parámetros. Y otra vez, calcular el potencial, calcular el campo y la densidad superficial de carga sobre el cilindro de mayor radio. Bueno, entonces, fíjense que sería algo, es como tener un capacitor, igual que el de placas planas paralelas, pero acá son placas cilíndricas paralelas. Vamos a esto. Ahora les voy a comentar, o sea, el largo del cilindro me va a servir para hacer otra cosa, pero si yo quisiera calcular este ejercicio, el valor del potencial o el valor del campo eléctrico por Gauss, necesitaría este largo, pero por Poisson no lo necesito. Ahora vamos a ver. En la clase 3 creo que está resuelto con Gauss, y yo necesito sí o sí saber este largo. Si no, no puedo. Bueno, cálculo de potencial. Como dijimos, planteamos la ecuación de Poisson. ¿Por qué? Porque hay cargas distribuidas en el dieléctrico, en la separación entre conductores. ¿Sí? Al ser una geometría cilíndrica, no nos conviene utilizar X y Z. Bueno, sí, X y Z van a estar siempre, pero nos conviene utilizar el sistema de coordenadas cilíndricas, que era R, y Z. Vale, se nos fue, acá está. R, y Z. Acá está. Conviene utilizar este sistema de coordenadas porque tengo una geometría cilíndrica. Y el laplaciano en coordenadas cilíndricas por tabla, esto lo sacan de tabla, vale esto. Sí, completo. Para las tres coordenadas. Pero esto me quedó ahí. Vamos a hacer eso. Fíjense, miren acá este gráfico. Si yo conecto el potencial, o sea, no está conectado así, está conectado como figura a la derecha, pero yo lo conectara como está a la izquierda, las superficies equipotenciales serían concéntricas al conductor central. ¿Sí? Por lo tanto, la superficie, o sea, el potencial varía radialmente. No varía a lo largo de Z, vamos a suponer que el cilindro lo apoyamos en el eje Z, el eje del cilindro está en el eje Z. Si yo me muevo solamente en el eje Z, no varía el potencial. Si yo me apoyo en una superficie equipotencial y me muevo circularmente, tampoco varía el potencial. Solo varía si me muevo radialmente. Por lo tanto, entonces, voy a utilizar solamente la coordenada R. Eso es lo que yo les digo de Poisson en una sola dimensión. Si yo acá le agrego otra dimensión, ya no lo pueden resolver. Sí, se puede en series de Fourier, pero no, como les digo, no es objetivo de este curso. Por lo tanto, tomo solamente la porción que corresponde a la coordenada R del laplaciano. Y lo igualo a menos ρ sobre epsilon. Bueno, volvemos a hacer lo que sería... bueno, acá está. O sea, en el enunciado está conectado de esta forma. 0 acá y 0 acá. Pero esto se los hice para demostrarle que el potencial solamente varía radialmente. Fíjense, entonces, vamos a hacer este despeje, pasamos el R multiplicando de este lado, pasamos también el diferencial de R multiplicando de este lado. Esto es para poder resolver la primera. No recuerdo cilíndricas cuando, o sea, no era por R. ¿Por qué tenemos 1 sobre R por R? ¿Por qué hacemos eso? Apenas empieza la ecuación. Sí, porque así es el laplaciano. Digamos, si yo, por tabla es así, digamos. ¿Por qué el valor
el laplaciano es así. ¿Por qué es así? Bueno, no sé, te lo tendrías que preguntar a un matemático que hizo los cálculos y se dio cuenta de que 1 todo el sobre R laplaciano por R. es 1 sobre R por el diferencial respecto a R de R diferencial de B respecto a R. Esta es la parte de la coordenada R. Sí, digamos. El laplaciano completo es este. Ahí estaba. Sí, ahí ¿Cómo? estaba. Ahí estaba, no, ahí lo. Este es el laplaciano completo. Sí. Pero como no varía respecto de phi, el potencial no varía respecto de phi, esto me va a dar 0. Esta parte del laplaciano. Como tampoco varía respecto de z, esta parte también me va a dar 0. Por eso solamente me quedo con esto, que varía respecto de R. Ahora, una pregunta. Sí. La variación del campo, mejor dicho, del potencial en la coordenada R para el caso nuestro, ¿es por el hecho de que hay carga en el espacio entre las placas? Porque si están los dos a potencial 0 no debería haber No variación. debería ser, claro, no había variación, sería 0. Directamente 0 sería. Sí. Es por las cargas Es comprendidas por las ahí, cargas, entonces. exactamente. Sí. Ah, listo. Y bueno, entonces ahora agarramos esta expresión y vamos a hacer integral de los dos lados. Entonces, integrando el primer miembro, desaparece el diferencial, digamos, la diferencial. Y del otro lado todavía no integré, pero bueno, integral de R diferencial R es R cuadrado sobre 2 más una constante. Bueno, acá el R se me va con el cuadrado. De vuelta vamos a hacer el despeje de pasar multiplicando el diferencial R. Entonces, diferencial B me queda esto que tengo acá por diferencial R. Integro de ambos lados. Y de este lado me queda B en función de R. Y de este lado, bueno, tengo que resolver la integral. Otra vez R diferencial R. Me queda R cuadrado sobre 2 o ρ sobre 4 epsilon. Y acá tengo diferencial R sobre R, cuya integral es un logaritmo. Y agrego una constante porque tenemos una integral indefinida. Así que ahora que tenemos la ecuación diferencial resuelta, tenemos que ver cuánto vale cada una de las constantes de vueltas con las condiciones de todo. Bien, entonces, primera condición de contorno, ¿cuál sería? A ver, dígame. La tensión igual a 0 en uno de los radios. Claro, en ambos radios, digamos, la tensión es igual a 0. Por lo tanto, arrancamos con el radio más chico. Por lo tanto, donde hay una R, ponemos radio 1. ¿Sí? Y a la expresión total la igualamos a 0. Con esto obtenemos C2, que en este caso no va a ser igual a 0, como era anteriormente, porque el radio no es 0. El radio más chico no es 0. Y la segunda condición de contorno, el radio mayor, cuando el radio es igual a R2, el potencial también es 0, entonces vamos a tomar la expresión de potencial y donde hay una R ponemos R2 y donde había C2 ponemos este valor que nos dio acá. Y a todo eso lo igualamos a 0. Bueno, vamos a reagrupar un poco los términos. Fíjense, acá puedo agrupar este con este. ¿Sí? Puedo agrupar C1 con C1 y me queda acá la diferencia de logaritmos. Recuerden que es como el logaritmo del cociente, los argumentos. Y acá hice factor común 2 sobre 4 epsilon. Todo esto es igual a 0. Bueno, vamos a ver si podemos despejar C1. Ahí está. C1 me queda todo esto. Todo este choclo que está ahí. Y esto entonces ahora lo vamos a poner acá. Pero lo que habíamos hallado con la integral definida. Así que vamos a reemplazar C1 por esto y C2 por lo que habíamos hallado antes. Me queda todo este choclo de vuelta.
vamos a ver si podemos regrupar otra vez. Entonces, saco factor común en todos los términos rho sobre 4 epsilon. Y me queda R cuadrado, todo esto, menos todo esto, por logaritmo. Vamos a trabajar un poco más la expresión y me va a quedar esto que está acá, donde tenemos que el potencial en R va a ser una función cuadrática y otra función logarítmica, ¿sí? O sea, una suma de funciones, o sea, una geometría media extraña. Imposible de dibujar. El cálculo del campo eléctrico, entonces, ¿cómo era el campo eléctrico? A ver ahora si me lo dicen bien. Menos el gradiente del potencial. Bien, ahora sí. Menos el gradiente de potencial. Y como solo varía en R el potencial, vamos a hacer el gradiente de potencial solo para la coordenada R. ¿Sí? Solo para la coordenada R vale eso. Hay que integrar en función de R el potencial. Por lo tanto, integrando, ¿sí? Acá me queda la integral del R cuadrado, es R sobre 2. Esto es una constante y todo esto es, toda esta constante sale afuera y acá me queda la integral del logaritmo que es simplemente 1 sobre R. Y esto es la expresión, obviamente, que siempre tengo que poner acá. Perdón, el versor, ¿sí? hay que derivar, no integrar. Derivar. ¿Dije integral? Perdón. Derivar, sí. Derivar respecto de R. Y siempre, obviamente, la dirección a la que apunta el campo eléctrico. ¿Qué me falta? La carga. De vuelta, la densidad superficial de carga es igual a la componente normal de vector de desplazamiento. Es normal, todo el vector de desplazamiento es normal porque el campo eléctrico es normal a los cilindros, a los conductores, porque tiene dirección radial. Bueno, me pareció el anterior, entonces directamente epsilon por el módulo del campo eléctrico. Este es el módulo y acá está el epsilon. Entonces vamos a integrar de vuelta. Que tenemos, a ver, porque también me quedó mal. Vamos a acá, arrancamos acá arriba a la izquierda. La carga total en el cilindro es la integral de la densidad superficial por diferencial de superficie. La densidad superficial lo hallamos recién. Y el diferencial de superficie para un cilindro es este. R diferencial phi, diferencial z, también lo dimos al principio. Fíjense en las tablas o fíjense en la introducción matemática que está en YouTube. Y está lo único que, o sea, reemplacé diferencial de superficie por el diferencial, diferencial phi, diferencial z y R. Faltarían solamente los límites de integración, 0,2pi, 0 a L, todo esto para que me quede la superficie lateral del cilindro, que está acá. 2pi, R1L, porque R1 reemplazo donde hay una R, pongo R1. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la carga en el conductor exterior. Entonces, donde hay R pongo R1 y me queda que la carga total en el conductor exterior vale esa expresión que está ahí. Bueno, creo que sí, con este ejercicio, digamos, ya terminamos con lo que sería Poisson y Laplace. Si quieren, acá yo les dejo los ejercicios que serían de Poisson y Laplace, que es el 9, que está en YouTube. El 10, que son 2 conos, como les dije al principio. El de YouTube es un cono y una placa. De ahí, quisiera que lo hagan ustedes para que practiquen.
de ahí pueden hacer el 10. O sea, con lo que se ve ahí pueden hacer el ejercicio 10. Y, bueno, y nada más. Los demás los hicimos todos. Así que, lo que si quieren practicar también, les vendría bien hacer, por ejemplo, este. A ver si podemos llegar. El del cilindro o el de las dos placas. Pero así, con esta conexión. Poniéndole B0 en el conductor central. Y pueden ver cuánto les queda la distribución del potencial. Lo mismo de placas paralelas. ¿Sí? Lo mismo para este. Le pueden poner B0 a una de las placas, una con B0 y la otra con 0. Y pueden seguir la misma cantidad de pasos, exactamente los mismos pasos. Lo que les va a dar diferente son los resultados de las ecuaciones diferenciales. Este resultado le va a dar distinto y le van a dar distintas las constantes también. ¿Sí? Eso les puede llegar a venir bien para practicar para los exámenes. Bueno, esto entonces es lo último. No sé si tienen alguna duda. Por ahora. ¿No? Bueno, y yo después, este es lo que sería el apéndice, yo después se los voy a dejar en el campus virtual, que sería la resolución del ejercicio. Bueno, ahí dice 9, no es el 9 porque ahora cambió, creo que está el 11, que es el de la caja de potencial, ¿sí? Que es Poisson en 2 dimensiones. Ahí está, bueno, este ejercicio, como no es objetivo que ustedes aprendan a resolver este tipo de ejercicio, si a ustedes les interesa, yo los dejo en el campo virtual. Si a ustedes les interesa, lo miran. Y si no les interesa y no lo miran, no pasa nada porque no vamos a tomar este tipo de ejercicio. Así que bueno. Vamos a... Bueno. Si alguno quiere hacer una pregunta, o si tienen alguna duda de alguna de las clases anteriores, y si no tienen ninguna duda, finalizamos la clase y la semana que viene arrancaría ya de vuelta Norberto con campo magnético. O sea que Nada. a mí no es una duda lo que tengo, sino una conclusión, creo, a la que llego, ¿no? Después de toda la clase. Básicamente el resumen de toda electrostática que estamos viendo ahora en medios de enlaces es capacitores, digamos, ver distintos tipos y formas de capacitores. Y el concepto que me queda de capacitor es cualquier espacio físico en donde haya dos medios, generalmente hablando. En donde haya dos medios conductores de corriente. No conductores, perdón. No conductores, ahora sí. No conductores. No conductores. Claro, bueno, lo que pasa que a vos te queda eso porque justamente el capacitor es donde vemos en la práctica cómo se comporta el campo eléctrico. Entonces, nosotros, si buscamos ejemplos prácticos de lo que estamos dando, porque si no, lo que hablamos es toda una teoría que si no lo ves en algún lado, no entendés nada. Si vos no te podés imaginar, si yo te hablo del campo eléctrico, y la ley de Gauss, y una superficie gaussiana, y te lo digo todo así muy en el aire, y vos no es algo muy abstracto, que no, ¿viste? ¿Sabés dónde lo puedo utilizar? Bueno, o sea, como el capacitor es un ejemplo práctico de lo que donde puedo ver cómo se comporta el campo eléctrico, cómo se comporta el potencial, cómo se comportan las cargas.
Sí, que de hecho encima el capacitor es un ejemplo importante porque es uno de los 3 componentes que aparecen en todo circuito electrónico, por supuesto. Tal Eso cual, lo tengo tal bien cual, claro. tal cual. Pero, o sea, el concepto que me queda en la cabeza de capacitor es cualquier cambio de medios en donde haya un medio conductor, un medio no conductor, básicamente, que mantenga Exacto. una diferencia de potencial persistente Claro. entre 2 puntos en el espacio. Sí. Por ahora es así, sí. Después yo no sé si ya cursaron teoría de circuitos ustedes. Estoy cursando en este Estoy en momento esa eso. materia. Sí. Bueno, con la teoría de circuitos se les va a transformar todo lo que ustedes entienden respecto al capacitor. Pero bueno, sí, por ahora es eso. Para nuestra materia es eso. Para otras materias no. Otra cosa. Buenísimo, Después, buenísimo. inclusive más adelante, todo esto que vimos ahora lo vamos a utilizar, lo que sería el gradiente, Laplaciano, todo eso, toda esa forma de transformar potencial en campo eléctrico, digamos, nos va a servir para resolver otras cosas, que es lo que sería nuestra materia en sí, que serían los medios de enlace, ¿sí? Medios por los cuales yo puedo transportar señales eléctricas. Así que bueno. Ninguna pregunta, entonces. Igual la separación entre los conductores no debería ser chica, ¿Cómo? que la separación entre los conductores debería ser muy chica para formar un capacitor. Claro, por eso yo les decía de que en ese ejercicio que les mostré, que dije, no, esto está al revés, que la separación entre placas, si yo digo que las placas son infinitamente anchas e infinitamente largas, significa que la distancia entre placas es muy chica. O sea, eso es lo que quiero representar, digamos, ¿no? O sea, Claro, o sea, muy chicas en comparación con la longitud del claro, resto. si yo pongo una separación entre placas muy, muy chiquita, que es mucho más chica que lo que sería el ancho de las placas, prácticamente el ancho de las placas es infinito, si lo comparo con la separación. Eso es lo que... Es como el caso de las nubes, que se dice que es un capacitor porque la diferencia de altura entre la nube y la Tierra, en comparación con el tamaño de la nube, es mucho más chico. Exacto. Y bueno, y ahí tienen el rayo. ¿Qué pasa con el rayo? Es cuando se rompe la Rompe el rigidez dialecto. dieléctrica. Ahí está, La permitividad dieléctrica del aire. exactamente. Ahí superé bueno, ahí en ese capacitor eran 130 kilovolts, pero bueno, se superan esos, cuando no me acuerdo cuánto dice la tablita, 3 por 10 a la 3, no me acuerdo, por milímetro, que es Y se genera un rayo. y se genera rayo. Obviamente, esa rigidez eléctrica cambia con la humedad, digamos, ¿no? O sea, ya que el aire es más húmedo, la rigidez eléctrica baja, y a medida, digamos, que el aire es menos húmedo, la rigidez eléctrica es mayor. El aire resiste más, digamos. Claro, cuando el aire es menos húmedo, el aire resiste más. Nosotros, cuando yo era más chico, teníamos un taller de ciencia, digamos, de ciencia aplicada para chicos del secundario, y teníamos el acelerador Van de Graaff, que digamos, cuando es una bocha que se carga con un potencial eléctrico, produce un campo eléctrico, y con lo que sería un conductor, un palo metálico conectado a tierra, lo que hacíamos era hacer saltar una chispa entre la bocha y ese palo. Entonces, los días de mucha humedad, no hacía falta acercar mucho ese palo para que salte una chispa. Pero los días de poca humedad, los días de mucho sol, o inclusive cuando hemos ido a lugares donde no había, por ejemplo, La Pampa, que es un lugar que no es muy húmedo, claro, había que acercarlo a algunos centímetros, muy pocos centímetros, para que salte una chispa. He visto videos sobre los conductores esos de Van der Graaf. Claro, que también son bueno. parecidos a los que apoyás la mano y se te levantan todos los pelos, básicamente. Sí, es eso. Es más o menos eso, Es pero eso. con un palo metálico en vez de con la mano. Exacto. Exactamente. Exactamente.
es eso. Sí, también bueno. hacíamos lo de... Sí. Muchas gracias, entonces. Ninguna Bueno, pregunta. listo. Ok. Bueno, entonces, buenas noches. Y la semana que viene vuelven a tener a las 19 horas con Norberto y ya arrancarían con campo magnético. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Feliz día para los que trabajan. Chao, buenas noches. Igualmente. Buena semana. Buenas noches. Para los y las que trabajan. Buenas noches. Buenas noches.